Nos vemos en casa. Yo también te quiero. Un besito. Joder. ¿Qué pasa? Mierda. Susana, se ve que el banco nos ha denegado la hipoteca. Llevamos un año mirando pisos. ¿Y eso? Y eso, pues se ve que no se fían ni que podamos devolver la pasta, ni que podamos pagar las letras a fin de mes. Y tenemos 2 sueldos. Pero como yo soy autónomo, se ve que no sirve. Lo que más rabia me da es que los pringados siempre somos los de a pie. Porque a los bancos a esos sí les dan pasta. No. No, encima el gobierno, ¿vale? Que manda... No les dan pasta, se la prestan. Y a un tipo de interés altísimo. Vale, pero ¿por qué se la presta a ellos y no a mí? A ver, el sistema funciona un poco así. Te pongo un ejemplo, ¿vale? Tú imagínate que como autónomo las cosas te van bien y decides montar la empresa. Ojalá. Imagínate que la montas, ¿vale? Si a ti te pagan de 60 a 90 días y tú no tienes dinero para pagar a tus trabajadores, tienes un problema, ¿no? Pues sí. Pues no, porque el banco te adelanta el dinero. Y cuando cobras, se lo devuelves. Es bastante frecuente. Pero entonces, a ver, si a los bancos les prestan dinero, ¿por qué ellos a mí no me dan un crédito? Vale, calma. A ver, tú sabes que cuando tú metes el dinero en el banco lo usa para hacer inversiones, negocios, sí, y deja una pequeña cantidad en provisión, que es lo que calcula que necesitará para sus clientes por si quieren sacar efectivo. Entonces tú, para montar tu empresa, necesitas que el banco te preste dinero. Como no lo tiene porque está invertido, se lo tiene que pedir a otros bancos. Pero si estos bancos no se lo dejan, entonces empiezan los problemas. Y esto es lo que pasó en España, donde solíamos pedir dinero a los alemanes. Cuando allí cerraron el grifo por la crisis, los bancos españoles, a su vez, dejaron de dar dinero a las empresas. Empresas que no podían pagar a sus trabajadores ni hacer frente a los pagos. Y entonces estas empresas se fueron a la bancarrota. Es una reacción en cadena. Así que imagínate las repercusiones que tiene que los bancos se queden sin liquidez. No dan crédito a las empresas. Estas no pueden comprar material ni pagar lo que deben. Esto genera más deudas, más morosidad, más impagos, total, gente que se queda en la calle. Y es por eso que el Estado da dinero a los bancos, para evitar todas estas fatalidades procedentes de la deuda privada. Es que, además... O sea, todavía hay más, ¿no? Claro que hay más. Imagínate que las empresas se colapsan y cierran. Esto genera menos actividad, menos trabajo. Por tanto, menos impuestos que recolecta el Estado, lo que supone menos cotizaciones a la seguridad social. En cambio, el Estado tiene el mismo gasto en sanidad, en educación y encima le aumenta la partida que destina al desempleo. Y eso hace que la deuda privada se convierta en deuda pública. Es un pez que se muerde la cola. Por eso el Estado da dinero a los bancos, para que luego se lo devuelvan, ¿eh? ¿Por qué no me dan una hipoteca? Uy. Pues no me entero de nada. No, la economía no hay quien la entienda. Es cuestión de ponerle ganas, hermanito. Además, estaría bien que te enteraras de algo, porque todo lo que pasa, todo repercute en tu vida. Ya. Sí, desde el precio del pan hasta que te renueven el contrato. Ya, pero no me entero. Vale, hay crisis. ¿Por qué? Que llevamos mogollón de tiempo con que hay crisis, hay que ahorrar. Las hipotecas de Estados Unidos. A mí me suena a chino. A ver, la crisis en parte es debida a que el sistema financiero ha tomado vida propia. Hace 30 años los bancos servían para guardar dinero, dar los créditos, pero ahora no. Ahora la banca funciona por sí sola y hace negocios sin ninguna regulación. Hay libertad total. ¿Y por eso estamos en crisis por culpa de los bancos? Pues sí, en parte sí. Pero para entenderlo mejor tenemos que remontarnos hasta el 2001, cuando se produjo la crisis de las llamadas empresas.com. Empresas de nuevas tecnologías surgidas con Internet, con las que se especuló muchísimo y que al final se acabaron hundiendo. Al poco, sucedieron los atentados del 11S en Nueva York y se propagó el pánico a sufrir más ataques terroristas. Con aquella situación, y ante el miedo de que se derrumbara el mercado financiero, la Reserva Federal estadounidense decidió bajar los tipos de interés para facilitar al máximo las operaciones. Espera que me pierdo. ¿La Reserva Federal qué es? Es la entidad que presta dinero a los bancos en Estados Unidos. ¿Como el Banco de España? Sí, exacto. La Reserva Federal lo que hizo fue bajar los tipos de interés al 1%. Eso significa que si les prestaban 100, tenían que devolver 101.
Si los bancos tienen que pagar poco por tener dinero, pueden hacer muchas más cosas, como por ejemplo, dar créditos a un interés también muy bajo. Claro, entonces es más fácil comprarse una casa, un coche, unas vacaciones. Imagínate esto en Estados Unidos, donde están súper acostumbrados a consumir y a tirar de tarjeta de crédito. ¿Y qué hacen? Pues comprarse casas. Y comienza la burbuja inmobiliaria que luego acabó explotando. Y fue la codicia lo que hizo que el gobierno de este país bajara los tipos de interés al 1% después del 11S, para que pudiéramos volver a comprar. Y les ponen nombres extravagantes a los billones de dólares de crédito. CMO, CDO, SIV, ABS... Estoy seguro de que únicamente 75 personas en el mundo saben lo que son. La codicia es lo que empuja a mi kiosquero a comprar 3 casas que no puede permitirse sin pagar entrada. Y es la codicia lo que hace que vuestros padres refinancien su casa de $200.000 por 250. Y con esos 50.000 de más se van de compras. Y compran un televisor de plasma, teléfonos móviles, ordenadores, un todoterreno. Y oye, ¿por qué no una segunda residencia ya puestos? Porque, caray, todos sabemos que el precio de la vivienda en Estados Unidos siempre sube, ¿verdad? Siguen practicando compras a plazo, financiadas con deuda, sin pararse a evaluar los riesgos. Tenemos muchos créditos baratos como en los años 20. Con los créditos baratos la gente ha especulado con la vivienda y ahora la burbuja inmobiliaria ha reventado. Tenemos a un consumidor estadounidense habituado a la compra a plazos, endeudado hasta las cejas y que no puede hacer frente a esa deuda. La crisis de las hipotecas subprime o basura es un síntoma de ello. Mira, como aquí. Exacto, como en España y en Irlanda. Pero es que además en Estados Unidos los bancos empezaron a dar dinero a un interés muy bajo y gente de condición humilde empezó a comprarse casas, pisos, gente que si las condiciones a las que habían contratado la hipoteca cambiaban no iban a poder responder. Pero qué locos, ¿no? O sea, ¿por qué le vas a dejar dinero a alguien que sabes que seguramente no te lo va a poder devolver? Ya, pero esto los bancos lo saben y para disminuir el riesgo cogen esas hipotecas y las trocean, ¿vale? Y las mezclan con otras hipotecas, créditos, acciones de bajo riesgo y venden estos paquetitos nuevos a otras entidades, a otros bancos, a otras personas. Pero hay riesgo ahí todavía, ¿no? Sí, hay riesgo, pero hay unas entidades que son las agencias de calificación que se dedican a valorar si un producto financiero es bueno o malo. Y esas agencias le dieron a estos paquetitos la máxima nota por presentar un riesgo muy bajo. La banca les hizo caso y se lanzó a comprar. Y esos paquetes salieron de Estados Unidos y se empezaron a vender en bancos europeos, sobre todo alemanes y franceses. ¿Pero qué tiene que ver con Europa, los bancos europeos, con los bancos americanos? ¿Por qué los bancos de aquí compraban los paquetitos esos allí? Pues porque les parecía una buena inversión. Y te recuerdo que la banca lo que quiere es hacer negocio. Aunque entonces fue una ruina, porque mucha gente no podía pagar lo que debía. Los bancos comenzaron a tratar de cobrar su dinero, a buscar quién tenía los seguros de las hipotecas. Pero como las habían troceado tanto, no sabían ni cuántos bancos tenían paquetes de estos, ni dónde estaban esas hipotecas, ni nada. Las entidades financieras de todo el mundo empezaron a desconfiar unas de otras. Si yo no sé lo que tú tienes en tu cartera de inversiones, no te dejo dinero. No confío en que puedas devolvérmelo, decían. El Dow Jones de la Bolsa de Nueva York ha sufrido la mayor caída en puntos de su historia. Y por primera vez en la historia, el mercado interbancario se colapsó. Y a partir de aquí la cosa fue a peor. ¿Se puede ir a peor? Claro. ¿Qué hacen los bancos? Como necesitan liquidez, dinero en mano, hacen caer las bolsas. ¿Cómo? Hacen caer las bolsas. Venden sus productos a precios muy bajos, no les importa perder dinero. Lo que quieren es sacarse las cosas encima. Y en medio de todo este lío, en 2008, para evitar que el sistema financiero americano se colapsara, la Reserva Federal empezó a dar dinero a los bancos. Pero después de rescatar a algunos, decidieron que tenían que darles un escarmiento y no ayudaron a Lehman Brothers, que se fue a la bancarrota. Eso hizo que la desconfianza en todo el mercado fuera brutal. Durante una semana todo el mundo vivió con un profundo terror. La gente estaba histérica, nadie sabía qué iba a pasar. En los 80 y 90 había renacido la fe en el mercado libre. Y con la vuelta del optimismo, muchas de las reglamentaciones financieras introducidas por Roosevelt se consideraron anticuadas y se fueron suprimiendo poco a poco. Una vez más, un mercado poco regulado permitió que la especulación creciese sin control.
Estamos cosechando las tempestades de esa desregulación. Estamos exactamente en la misma posición que estaban en 1929, cuando el gobierno miró para otro lado ante lo que ocurría en el mundo financiero. Vale, pero eso es Estados Unidos. ¿Ah? ¿Por qué nos afecta en España? Porque la banca española se financia en buena medida con los bancos alemanes y los bancos alemanes tenían aquellos paquetes de riesgo. Si todo funciona no hay problema, pero la que el banco alemán no da más dinero y le pide al español que devuelva lo que debe, el banco español se lo pide a las empresas, entre ellas muchísimas inmobiliarias que no pueden pagar porque están endeudadas y todo se colapsa. Vivimos en un mundo globalizado en el que lo que pasa en un punto afecta a todo el planeta. ¿Y ahora dónde estamos? Depende a quién le preguntes. En los comienzos de la evolución el miedo sirvió para algo. Cuando uno estaba aterrado delante de una leona que lo iba a atacar, se le ponían los pelos de punta y se quedaba paralizado. De manera que no entrabas en el campo de visión de la leona, a menos que te movieras. Y por eso, alguno de nuestros vecinos tuvo un antepasado que se salvó gracias al miedo. Pero en la sociedad moderna, el miedo paraliza, corroe, interrumpe el crecimiento, interrumpe hasta la menstruación, el crecimiento de las uñas, el crecimiento del cuerpo. La adolescencia se para. El miedo es un desastre y lo mismo ocurre con las crisis. El miedo realimenta la crisis y la mantiene. La única ventaja del miedo es que de la misma manera con que ha llegado, se va a ir cualquier día. Y cuando se va, las cosas vuelven a su lugar y reaparece el crecimiento que tanto anhelamos para sobrevivir.